Una de las cosas que, que yo aprecié mucho de José y fue lo que a mí en lo personal también me interpeló, fue esa coherencia de lo que se cree, ¿no? Yo creo que fue un muchacho, un niño muchacho, eh, que le creyó a Jesucristo, o sea, creyó en las promesas de Jesucristo porque a partir de conocer todo esas, pues el Evangelio, porque era una gente que venía de una familia religiosa, ¿no? Y seguramente se sabe que rezaba, que escuchaba el Evangelio, que acudía a muchas Culto actividades cristiano. religiosas. Y yo creo que le creyó a Jesucristo, o sea, creyó y se conoce mucho su frase que quería ir al cielo, ¿no? Que nunca como ahora, dado la presión y la persecución religiosa y lo que exigía, que nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. Por eso, porque uno tenía que poner a prueba sus creencias, su fe, la vida misma, ¿no? Él tenía una inspiración, según investigué, muy grande. Una era, obviamente, la Virgen de Guadalupe, era una inspiración muy fuerte en José y en su familia. Otra era San Luis Gonzaga y otra fue un beato que también fue beatificado junto con él, que fue Anacleto González, que ahora creo que es patrón de los laicos, ¿no? Y fue una inspiración. Dicen que cuando vino a Guadalajara una ocasión y fueron a visitar su tumba, que le quedó muy grabado eso de que alguien que diera su vida por Jesucristo, ¿no? Y a partir de esa fecha, él siempre soñó, no en dar la vida por Jesucristo, pero que si había que hacerlo, él estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Que él lo que quería era defender su fe y defender su iglesia y siguió, sus hermanos lo antecedieron en este proceso, dos de sus hermanos mayores, y él se identificó mucho con el valor y la decisión que era pues pedirle a sus padres, que, porque los padres obviamente se oponían un poquito, aunque eran gente como cualquier padre, yo creo que quiere a sus hijos y sabe que se está exponiendo en una guerra, ¿no? Entonces, él le costaba mucho trabajo tomar la decisión de pedirle a sus padres porque había visto cómo sufrían por los dos hijos, por los dos hermanos mayores que se habían ya marchado con los cristeros, pero toma la decisión y a partir de ahí es una coherencia de vida formidable, ¿no? Tanto en el comportamiento con las tropas, ¿no? Que incluso lo llegaron a llamar Tarcisio, San Tarcisio, porque hablaba de la comunión, hablaba, rezaba el rosario y siempre consideró que su arma principal no era una pistola, un rifle, sino era un rosario. Creo que tiene un paralelismo con sus distancias, obviamente, pero con la muerte de Jesucristo, ¿no? O sea, este niño fue torturado cuando no debería haber sido torturado, un poco lo que podríamos decir de la flagelación de Jesucristo, ¿no? Si hubieran dado la orden Pilatos, pero Pilatos en cierta forma quería salvarlo, aquí el padrino en cierta forma quería salvarlo, entonces por falta de una decisión, pues lo torturan, ¿no? Camina hacia su propio Calvario, ¿no? Que es donde le cortan las plantas de los pies y lo llevan caminando hasta el cementerio, donde pues es torturado en ese proceso y nunca desistió por más tentaciones que le pusieron, ¿no? Un niño bueno, un muchacho de 14 años, nunca desistió y siempre estuvo enamorado, perdonó a sus verdugos, en fin, creo que tiene una enseñanza y tiene mucho que decirle a los grandes, pero principalmente a los jóvenes, ¿no? Sentimos, Laura siempre ha dicho que, que tenemos que ofrecerle a los jóvenes héroes de carne y hueso, Sí. no de caricatura, y creo que José Sáenz del Río ha trascendido nuestras fronteras por eso, porque se identifica mucha gente con un héroe, un muchacho valiente, con un muchacho coherente y con un muchacho de fe, ¿no? Él nunca tomó las armas, ¿no? Ya. Él siempre desde que se fue, dijo que su arma era el rosario.
Y cuando recién los recibieron, no los pusieron en el frente, a él y su amigo con el que iba. Ellos estuvieron ayudando a los soldados, ahora sí que de todólogos, de enfermeros, cuidando caballos, limpiando, hasta que tienen necesidad por algunas derrotas y cosas que necesitan más hombres. Y entonces a José lo nombran clarinete y abanderado por todo lo que había recorrido José en el testimonio que había dado, lo escogen de clarinete y abanderado. Entonces él nunca tomó las armas. De hecho, en la película se muestra muy claramente, no hay diálogos al respecto, ¿no? Como también se muestra muy claramente que los cristeros nunca fueron un ejército de la iglesia, ¿no? Que fue unas guerrillas, unos que brotaron espontáneamente en diferentes zonas de la República Mexicana para defender sus vidas, para defender principalmente su fe y su religión, pero nunca fueron organizadas ni avaladas por la iglesia, que se sumaron muchos capellanes y muchos sacerdotes para ofrecer misas y para auxiliar a los moribundos y a los enfermos, sí es una realidad. Y no dudo, se habla de algunos sacerdotes que sí trascendieron un poquito más, sí, claro. pero por lo regular eran casos muy escasos. Tratamos de ser lo más fieles a la iglesia, nos basamos mucho en la causa de beatificación de José Sánchez del Río, donde vienen muchos testimonios. Tuvimos la oportunidad de platicar con gente mayor que ya no tiene tan claro los conceptos, ¿no? Pero fuimos descubriendo todas las coincidencias de los libros que se habían escrito, de sacerdotes de esos lugares. Y ahora me sorprende, por ejemplo, cuando terminamos la película y se siguen escuchando, ahora el 10 de febrero precisamente fue la fiesta de San José Sánchez del Río, llegan muchos artículos y muchas opiniones y nos sorprendíamos de que es exactamente a la misma línea histórica que nosotros platicamos en la película, que hasta ahorita no ha habido una cosa y hemos estado con los postuladores de la causa. Sí, fíjate que hemos un laico y un sacerdote que estuvieron muy involucrados en las causas, asistieron ya a ver la película y de hecho también otro padre que ha escrito libros sobre José, han dicho, es que esto es José. De hecho, ayer un señor obispo que vio la película dijo, el Papa, después de ver la pasión de Mel Gibson, dijo, esto es lo que se vivió. Y yo después de haber visto esta película, les puedo decir, esto es lo que vivió José. Entonces, sí, muchos, o sea, es una película, digo, por lo que nos han comentado, espontáneamente la gente pues daba su opinión en el cine. Hemos tenido unas presentaciones en México y en Guadalajara. Y lo primero es, dice, toca el corazón. Un padre dijo, el obispo y yo estuvimos llorando toda la película. Y yo creo que es una historia, pues es real. O sea, cuando ves una gente tan coherente, tan buena, que defiende a Jesucristo, ¿no? Entonces, en una ocasión me llamaron de Estados Unidos y era precisamente el escritor que estaba realizando el guión de La Cristiada. Pablo José me dijo, oye, ayúdame a mediar esto porque es el primer guión que vi que estaban poniendo a la iglesia no muy bien parada, se estaban yendo a los extremos contrarios. Entonces ya nos preocupamos mucho de que no fuera así, no, que tuvieran más cuidado en lo que se ponía y lo que no se ponía. Pero una cosa que me llamó la atención es que me dijo, tu personaje de José tenemos que cambiarle el principio. Le digo, ¿a qué te refieres? Dice, no, es que tú lo pones como era cariñoso, bueno. Y le digo, es que es la realidad, así era. Dice, no, pero es que en Hollywood, en las películas, tenemos que darle un desarrollo, una curva al personaje, entonces tenemos que poner un poco malo y después que vaya cambiando, y eso es lo que le gusta a la gente. Yo siempre me opuse a eso. De hecho, en la película Cristal sale que como que le roba un reloj a no sé si a alguien en la iglesia o una cosa así. Eso sí, no pasó definitivamente, no. Una de las características, y creo que no hace falta tener ese arco del que hablan, porque así fue, o sea, era un niño que iba a misa, un niño cariñoso con sus papás, un niño que jugaba con sus amigos, pero las circunstancias, la persecución y lo que él empezó a ver
fue lo que lo fue transformando, ¿no? Y fue cuando tomó la decisión de que yo no me atrevería a presentarme ante Jesucristo si no estoy dispuesto a dar la vida por Él y a vivir en la caridad y las enseñanzas que me dio. Y es cuando argumenta que era una oportunidad maravillosa para irse al cielo y que Él era lo que Él quería, ¿no? Que Él le había creído a Jesucristo y que le seguiría creyendo, ¿no? Y siento que eso es algo que puede decirle mucho José a los jóvenes de hoy, ¿no? Ya no, se dice que se cree en Jesucristo, pero no le creemos a Jesucristo, ¿no? Y este niño, pues, creyó en Jesucristo primero, pero luego le creyó. Y creo que hemos dejado esos temas después de la muerte, lo que vendrá con nosotros, lo hemos dejado a un lado, no por tantos atractivos que nos presenta pues, la vida actualmente, ¿no? Parte de la creación misma de Dios, ¿no? Es muy atractiva, ¿no? Pero se ha desvirtuado mucho el camino y nos hemos olvidado de ahora sí que mirar al cielo. De ahí surge el título de la película, Mirando al cielo, ¿no? Esa necesidad que tenemos de mirar al cielo para volver a reencontrarnos con nuestra verdadera identidad, ¿no? De ser hijos de Dios y que debemos, pues, vivir con esa ilusión, con esa esperanza y con esa alegría de no tener miedo. Y creo que también en la historia de José está eso, porque está claramente de los testigos que siempre perdonó a todos aquellos que agredían contra él. Y se sabe que dos de sus verdugos se convirtieron a raíz de la muerte de José. La historia de José está rodeada de cosas maravillosas, no únicamente para cualquier historia cinematográfica, para cualquier historia de México que debe ser contada porque es maravillosa y es un ejemplo para muchos, sino por que está rodeado de un mensaje muy, muy fraterno, muy de nuestra fe, muy de donde se necesita el valor, donde se necesita la presencia del joven actualmente, donde se necesita el defender esas cuestiones íntegras del ser humano, ¿no? Que creo que hace falta retomarlas actualmente, ¿no? Ojalá es nuestro ideal, nuestro sueño, de que la película pues cumpla con eso, ¿no? Que cumpla con ese objetivo de que mucha gente, por ejemplo, este señor, bueno, que fue director del IPADE, y posteriormente ahí comentó también en el cine, que era actualmente el director de comunicación del Opus Dei, ¿no? Él dijo, bueno, felicitó a la película, la felicitó ampliamente y dijo, lo que más me impacta es las cosas que me llevo a mi casa, dice, para meditar. Dice, uno muchas veces se olvida las cosas que uno tiene que reflexionar, ¿no? Y eso también es muy, muy agradable para nosotros saber que esta historia que se da a conocer puede provocar esa reflexión en las personas, ¿no? No importa sexo, no importa edad, no importa, simplemente como hijos de Dios y como seres humanos y miembros de una sociedad tan importante y que actualmente se está viendo pues amenazada de alguna otra forma en su religión y en su integridad a la familia, la integridad al ser humano, pues estas cosas nos vuelven a hacer pensar un poquito, ¿no? Creo.